Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Marcos 16:15. Bienvenidos a nuestro programa de Natá. La extensión del cielo aquí a la tierra. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro programa de Natá, la extensión del cielo aquí a la tierra, y hoy continuamos con la segunda parte del tema, las adicciones de los jóvenes. Descubre qué es lo que nos tiene que decir hoy la trabajadora social Tatiana Romero Vega con respecto a los perfiles y los recursos que hay para poder ayudar a estos jóvenes a salir de esas adicciones. Así que acompáñame hasta el final. Sigamos profundizando, Tatiana, en esas etapas del adicto. Y también luego que puedas hablarnos qué medidas nosotras podemos adoptar, nosotras en este caso hablo como madre o como padres, qué podemos hacer, dónde tenemos que estar atentos, porque tienen que empezar a darse indicios donde nosotros podamos empezar a tomar medidas, que sí, que ya empezó, pero que aquello no llegue a ser una pérdida. Al hablar de una pérdida, que no lleguen a morirse, sino que podamos juntos poder remontar y poderle ayudar a salir de esa fase. Mira, se distinguen, según Arnold Watson, en 1991, él destacó 5 fases por las que pasa un adicto. La primera fase es la fase del enamoramiento, donde son esas primeras experiencias agradables, la excitación, el placer, la gratificación inmediata. Después pasa a una fase de luna de miel, donde el estado de ánimo y las sensaciones que va experimentando pues se aprenden muy pronto, entonces relacionan que la sustancia o la conducta adictiva me está produciendo unos efectos positivos, por lo tanto yo me estoy enamorando aún más de esa conducta o esa sustancia. Después pasamos a la fase de traición, que aquí es donde ya se consolida lo que es la adicción. Hay un vídeo no tiene audio, es una musiquita, se llama Peppa Nuggets y es un pajarito y te va explicando perfectamente todas las fases por las que pasa un adicto. Es muy interesante de ver. A todos los oyentes en YouTube que pongan Pepita Nugget y les sale el vídeo. Aquí ya viene la necesidad del consumo, el afecto físicamente, el afecto en el área laboral y demás. Después viene la fase de ruina, donde la tolerancia al consumo ha aumentado tanto que ya necesito cada vez más y cada vez más y pasar más horas a través de la pantalla o consumir más cantidades de sustancias, y es donde ya se puede producir el síndrome de abstinencia, ¿vale? Y ya por último la fase de aprisionado, que es cuando ya he perdido el control de mi vida por completo, y aquí es cuando hemos mencionado antes, ese tocar a fondo, que es cuando la persona puede que vuelva en sí y se dé cuenta de que tiene un problema de adicciones. Para la familia yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un trabajo preventivo, de observación. Ahora está en auge la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a la adicción a los móviles, a los videojuegos. Entonces yo creo que está más el tema de la prevención, el poner horario, el controlar qué está viendo tu hijo a través de las redes sociales. Y cuando ya estamos viendo esos primeros inicios, muchísima comunicación. No haceros sentirlos a ellos culpables de una manera autoritaria, utilizando la autoridad equilibrada, pero como padres tampoco sentirnos culpables, ¿no? Porque parece como que nunca llegamos hasta el al 100%. Entonces yo creo que hay unos recursos, hay una información, entonces si ya estamos viendo los primeros inicios, mucha comunicación con él o ella, y ya después acudir a los diferentes recursos que nos ofrece la sociedad para ir trabajando. Que no nos avergüence. Muchas veces la vergüenza de reconocer que tú tienes un hijo con problemas de adicciones, pues parece como que no soy capaz de por el qué dirán. Pues que ese qué dirán se elimine, porque detrás hay una vida que necesita ayuda y que está clamando esa libertad tan ansiada. Estamos en una sociedad un poco hipócrita, se podría decir, porque hablamos que en pleno siglo XXI
no pasa nada, vamos de libres o liberales, cuando realmente tenemos muchos perjuicios, porque poder decir esto es lo que está pasando para poderlo atajar, esto es como cuando tenemos una herida. ¿A dónde vamos? Al médico. Exacto. No cogemos y no nos escondemos diciendo, no, qué vergüenza al tener una herida, ¿no? Sino que vamos al médico para que nos la cure. Y es así cuando hay un problema de esta índole, porque es una enfermedad. Cuando hablamos del hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que tener ese sacrificio y sacrificar la vergüenza. Dice que el padre sale corriendo porque la aldea se iba a echar encima de ese hijo que le había pedido todo al padre y que se lo había gastado todo. Entonces esa vergüenza la tuvo que sacrificar para salir adelante. Y muchas veces me llama la atención porque no es en el usuario, sino que es en la familia la vergüenza. Ese que dirán, ese que pensarán de nosotros. Muchas madres, muchos padres vienen llorando, Tatiana, ¿en qué me he equivocado? Tengo 3 hijos y muchas veces le animamos que no es cuestión. Es verdad que nos equivocamos muchas veces en la educación, pero al final es verdad que muchos adictos son frutos de familias desestructuradas, de barrios conflictivos, pero que no nos encasillemos en ese estándar, porque se nos escapa de las manos, porque hay adictos en clases sociales altas, hay adictos en personas con formación. Que hasta en las mejores Entonces, familias exacto, mira, de hecho, tenía aquí apuntado que hay un anuncio de la FA, ¿vale? Del 2007, que no sé si muchos lo recordáis, que el eslogan era: los problemas de droga hoy en día no tienen el aspecto que imaginas, por eso quizás no lo ves. Y entonces se ve a una familia en un restaurante, su hija viene con el novio, hay como una doble imagen, ¿no? Para ellos es un chico enchaquetado, pero por dentro la segunda imagen es una persona con problemas de adicciones. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra actualidad. En los años 80 o 90 tú hacías así, adicto. Claro. Porque la condición física ya te lo delataba. ¿Verdad? Pero hoy en día no. Hoy la condición física, el aspecto físico no es un condicionante para tú saber si una persona tiene problemas de adicciones o no. Y la persona adicta puede estar detrás de una puerta cerrada y frente a una pantalla de televisión. Totalmente o de de acuerdo. un ordenador. Matízanos ese punto, Tatiana, cuando has hablado antes de ir la diferencia de los años 80 a la actualidad, de que ahora el adicto va de traje, va de corbata, va de marca, ¿qué es lo que nos estabas diciendo? Pues claro que antes el adicto se relacionaba con un deterioro físico y eso lo daba la heroína. De hecho, no lo he dicho antes o creo que sí, pero que ahora hay un despunte de consumo de heroína de nuevo. La gente está volviendo al consumo de heroína. Pero que se ha relacionado siempre adicción con persona marginal en riesgo de exclusión social, hablando vulgarmente, tirado en la calle, vendiendo chatarra y buscándose la vida. Y el adicto de hoy en día tiene otro perfil muy diferente, como he mencionado en el anuncio. Empresario, cualquier tipo de profesión, personas con estudios, de clase social alta, media, baja. No hay distinción a la adicción. ¿Por qué? Porque la adicción la podemos encontrar detrás de una puerta cerrada y frente a una pantalla de ordenador. Y no estamos hablando de una sustancia. De hecho, es llamativo cómo muchos padres hemos utilizado el móvil y la pantalla con bebés. Y entonces los bebés ya están creando una adicción y esa creación de dopamina que necesitan cada vez más el estar conectado a una pantalla de móvil. Entonces, es verdad que esto nos alarma, nos asusta, pero es una realidad de la que hay que hablar y yo creo que lo más importante es reconocer y actuar. Que no tiene nada que ver ni con clases sociales ni con edades. Nada que ver. Estamos en un punto bastante crítico, ¿eh? Y tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y ponernos en acción. Así. Hablamos de los perfiles, de las etapas y las consecuencias que llevan
todo este caos en la persona. Primero la persona, ahora se extiende a su entorno. Exactamente. Mira, hablamos de consecuencias, pero que a la vez son causas, ¿vale? Por eso la adicción es como un proceso cíclico. Hay personas con falta de habilidades sociales, falta de empatía, la timidez hace que no pueda relacionarse con los demás, y la incapacidad de saber decir que no, de saber decir que no a un determinado tipo de conducta que sé que para mí va a ser dañina, la ansiedad, la depresión, todo ello hace que la carencia de este tipo de habilidades me lleven al consumo. Pero también el consumo hace que se provoquen esas consecuencias que tú estás hablando, que tienen al final la misma denominación. Provocan, se debilitan hábitos de vida saludables básicos como la alimentación, el sueño. Ahora con las redes sociales y la adicción a los videojuegos y demás, uno de los hábitos que más se distorsiona es el tema del sueño. Consecuencias colaterales como el daño que podemos realizar a nuestros familiares, porque claro, el adicto está viviendo esto, que no lo he dicho desde el principio, que se considera una enfermedad, ¿vale? Que muchas personas no quieren catalogarlo, pero así está por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad y al final el daño colateral existe hacia los padres, existe hacia los hijos, existe en el entorno laboral, porque ya tú empiezas a faltar a tus jornadas de trabajo, afecta a los estudios, porque de hecho es curioso, pero una de las preguntas que yo hago cuando entrevisto a los usuarios y vienen con la demanda es ¿cuál es tu nivel de estudio? Y te puedo decir que un 80% no tiene el graduado escolar. Tremendo. Claro. Entonces, todo eso va teniendo una serie de consecuencias. Es la escalera, ¿no?, simbólica que te he explicado antes. Tú empiezas con esas conductas adictivas, con esa adicción, y empiezas con 12, 13, 14, 15, 16 años, 18, saltas a los 40, que es tu edad actual, y esos escalones se han estancado y ha producido no solamente una pérdida, sino un retroceso en tu periodo evolutivo, como cualquier otro tipo de persona. Tatiana, nos has dado recursos, nos has contado muchas cosas. ¿Qué consejos tú les das a aquellos que están viendo este video, a aquellos jóvenes, a aquellos padres? Porque es que esto es un trabajo de equipo. Porque me imagino que tú desde tu punto de vista, desde tu trabajo, implicas a toda la familia. Porque también un punto que tocaba la psicóloga ayer en este programa decía el amor. El amor porque segrega esta hormona que es necesaria para que la persona salga adelante, para que la persona pueda seguir, para que la persona se pueda reinventar, para que su mente y su cuerpo pueda funcionar como ese estímulo para seguir. Está claro que uno de los ingredientes más importantes es el amor, como dije antes, reconocer tanto la familia como el adicto de que esto es una enfermedad, por lo tanto necesita un elemento externo, una ayuda externa para salir adelante. Muchos creen que se pueden automedicar o autotrabajar para salir de la adicción, pero mi consejo a las personas que nos están escuchando es que es un mundo muy complicado el de la adicción, pero que tiene salida, que hay libertad después de esa esclavitud, que hay muchos recursos, no solamente existimos nosotros, he mencionado Proyecto Hombre, hay centros cristianos como Retos Remar, otros recursos de carácter privado donde podemos pedir ayuda. A la familia tener esa empatía para sabernos posicionarse en el lugar de esa persona que está pasando por cada una de las fases de la adicción, pero también es la persona la que tiene que volver en sí. Entonces, mi consejo es que busquen información, que gracias a Dios hoy en día, no estamos en los años 80, hay muchísima información, y que sepan pedir ayuda. A veces es difícil, entonces yo creo que una de las partes más importantes aquí y una habilidad que debemos de tener en cuenta es la escucha activa por parte de la familia, el saber escuchar, el no poner etiqueta, aunque a veces
es inevitable porque el sufrimiento es muy fuerte, pero sobre todo llevar en camino a esa comunicación que haga al hijo o a la hija volver en sí, como le ocurrió al hijo pródigo cuando se vio comiendo las algarrobas. Entonces, a veces la familia evita que no coma esas algarrobas, pero a veces es necesario que la persona experimente pues la exclusión social, lo que se suele decir tocar fondo, el aislamiento familiar, la pérdida de trabajo, la separación de un hijo, la retirada del apoyo de los padres. Aunque he empezado hablando de empatía, pero llega ya un momento en que a veces ese tocar a fondo es necesario. Es que suele ser difícil muchas veces, Tatiana, porque como padres queremos siempre que nuestros hijos no experimenten probablemente cosas que nosotros hayamos vivido y nos ha dolido. O no queremos que nuestros hijos se tropiecen y se caigan y se hagan daño. Pero tenemos un ejemplo de cuando somos niños que nos dicen no metas el dedo en el enchufe. Exacto. Y como seres humanos, como has dicho antes, esa naturaleza caída de nosotros llevamos como que en nuestra naturaleza realmente lo llevamos el pecado. Queremos hacer lo malo y queremos meter el dedo en ese enchufe. Y hasta que no nos da un calambrazo, no entendemos que eso era lo que nuestros padres nos querían evitar. Y a veces es necesario, ¿verdad? Pablo lo decía, hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer hago, y a veces, aunque sea doloroso y tenemos que sufrir las consecuencias de ello, no es que lo dejemos experimentar. Yo creo que aquí la base está en la comunicación, en tener comunicación con nuestros niños, en no tener temas tabúes, en poder comunicarnos con ellos, en darles ese tipo de información. Entonces nosotros los formamos, pero ellos llegan a experimentar y a tomar decisiones. Y van a tomar decisiones que le perjudiquen y otras que le beneficien. Y yo creo que en ese aprendizaje pues está el crecimiento y la experiencia. Claro, si hablamos de adicciones, las consecuencias de las decisiones negativas van a ser muy duras, porque se puede llegar a tener muchísimos tipos de pérdidas, pero a veces queremos convencer y hasta que no experimenten no se van a dar cuenta de la realidad del problema. De hecho, hay muchas familias que nos llaman, mira este recurso para mi hijo, y la primera pregunta que yo hago es, ¿su hijo quiere? Y me dice, no quiere. Digo, pues entonces primero hay que hacer un trabajo de concienciación. Lo invitamos a que venga, hablamos con ellos, que eso es muy importante, ¿no? Que a veces, sí, me lo está diciendo mi padre y mi madre, vale, muy bien, pero es importante que una tercera persona y con experiencia los pueda escuchar y le pueda hacer ver para me gusta ese concepto del hijo pródigo, ese volver en sí. Ante todo, agradecerte la oportunidad de poder hablar de este tema que no deja desgraciadamente de estar a la orden del día, pero a vosotros que nos estáis escuchando, tanto aquellos que podéis estar en ese primer inicio del consumo o los que ya habéis pasado por diferentes fases, animaros a pedir ayuda, porque si hay algo súper bonito es poder experimentar el vivir la libertad fuera del mundo de la adicción. Es posible, nosotros llevamos trabajando desde el año 84 y lo podemos experimentar. A las familias que tengamos esa paciencia, si hablamos de la ayuda de Dios, no esa esperanza viva de que Dios puede transformar los corazones, puede transformar al final el pensamiento, que es la raíz de todo tipo de conducta. Te animo a que escribas al programa o incluso te pongas en contacto con nosotros, Asociación Brote de Vida, que si no es nuestro recurso podemos derivar a otro tipo de recursos. Y sobre todas las cosas, porque no me puedo ir y no nos vamos nunca de nuestro recurso hablando de que el mejor de los terapeutas es Jesucristo. De hecho, nosotros utilizamos la Biblia como el manual terapéutico estrella, utilizamos la figura de David para trabajar el autocontrol, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana para hablar de esa
precontemplación, de darte cuenta cuál es tu problema hasta que decides dar el cambio, como le sucedió a ella. Y entonces, bueno, invitarte, si quieres, a seguir la oración a la que te voy a invitar que hagas. Creo que lo primero es reconocer. Así es. Que no tengas vergüenza y reconocer de que Dios tiene poder para transformar, para guiar, para cambiar y que ha puesto muchísimas herramientas para poder salir del mundo de las adicciones. Así que procedo a la oración. Pues, Señor Dios mío, primero darte gracias por la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Te pido perdón, Dios mío, por cada una de las actitudes y conductas que me han llevado, Dios mío, al mundo de la adicción o a estos primeros inicios. Dios mío, te pido que tú impidas que cualquier tipo de tentación, Dios mío, me haga caer en un pozo más profundo. Confío en que tú eres un Dios libertador, un Dios que eres guía, que eres vida, que eres libertad. Y te pido, Dios mío, que me ayudes y que pongas a mi disposición todo tipo de recursos para yo poder salir, Dios mío, de este mundo de las adicciones. Dame tú la fuerza necesaria, Dios mío, y la esperanza viva de que tú eres un Dios transformador y un Dios de segundas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para nosotros ha sido un gran honor, Tatiana, el tenerte aquí y el que hayas traído un tema muy importante como lo son las adicciones con los jóvenes. Y esperamos que este video sea de gran bendición para toda la audiencia y deseamos poderte tener en unos próximos programas aquí. ¿Algo más que acotar, Tatiana? Pues nada, que muy agradecida por esta oportunidad, por abrir esta ventana al mundo de las adicciones y aquí estamos dispuestos nuestros recursos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos en un próximo programa de Natal, Extensión del Cielo aquí a la Tierra. Padre, madre que ves este video, o familiar o cualquier persona que esté viendo este video, que tú puedas ayudar a aquellas personas que estén viviendo una adicción. Toma nota, aquí hay una dirección, busca ayuda, no estás solo, no estás sola. Queremos ayudarte, pero es necesario que tú pidas ayuda.